Debido a esto, el término parásito es reservado para seres eucariontes, porque estos grandes fueron los primeros que se asociaron con enfermedad. En la naturaleza se pueden observar distintas interacciones. Hay una situación en que dos seres se pueden encontrar durante su vida. Cuando ellos hacen una vida juntos, a eso se les llama simbiosis. Los simbiontes entonces son seres que viven juntos. Ahora, producto de esta vida compartida, se puede tener distintos resultados. Uno de ellos es el mutualismo, en que ambos obtienen beneficios de este vivir juntos. El comensalismo, en que uno de los participantes obtiene los beneficios, pero el otro no se ve perjudicado. Y el parasitismo, en que esta vida en conjunto le da todos los beneficios a uno de los participantes, pero daña al otro. Aquí entonces hablamos nosotros, en estos participantes, les ponemos nombre y hablamos de parásito, al que causa daño, ¿verdad? Y hospedero, al que le da albergue. En los laterales ven ustedes que hay un abanico de posibilidades entonces en cuanto a beneficios. Ambos se pueden beneficiar de esta interacción en el mutualismo o solo uno en el comensalismo. El daño al hospedero puede ser grave o podría ser ninguno, como en el comensalismo o el mutualismo. Y la dependencia puede ser total o puede ser una dependencia parcial o incluso ocasional. Todas las posibilidades se dan y además ustedes observan que no hay una separación entre el resultado de mutualismo, de comensalismo o de parasitismo. Aquí hay multicausalidad, por lo tanto intervienen muchos factores y el resultado de comensalismo o de parasitismo muchas veces, ¿cierto?, se puede cambiar en la vida de un agente o de un huésped, de un hospedero, perdón. No hay entonces separación en estas fronteras y esto es porque esta interacción se da en un ecosistema y existen muchos factores que lo están influenciando. Parásito entonces es un ser vivo, eucarionte, que de modo permanente o temporal vive a expensas de otro ser de diferente especie, obteniendo alimento, obtiene protección, obtiene movilización a veces, ejerce una acción perjudicial, ya sea estructural o fisiológica. Si ustedes se fijan, dice un ser vivo, esto es un eucarionte que de modo permanente, aquí está entonces si esta dependencia, ¿cierto?, es total, de modo permanente o temporal. Vive a expensas de otro ser de diferente especie. Obtiene de él el alimento, ¿verdad? Y en este interaccionar de obtener alimento, ¿verdad?, de protegerse, le va a causar algún perjuicio. El primer criterio de clasificación morfológica de los parásitos. Tenemos entonces dos grandes grupos, los metazoos y los protozoos. Los metazoos son animales, ¿verdad? Son del orden de los gusanos, helmintos o vermes, y los artrópodos. Entre los helmintos encontramos nemátodes y platelmintos, céstodes y tremátodes. Ya vamos a ver algunas aclaraciones respecto de esta clasificación. Y en los metazoos encontramos también los artrópodos, con los insectos, arácnidos y crustáceos. Obviamente, en estas clases nosotros solamente hablamos de aquellos artrópodos que juegan algún rol en la enfermedad del hombre. Y en los protozoos, que son los unicelulares, encontramos los Phylum Sarcomastigófora, Phylum Ciliófora y Phylum Apicomplexa. La nomenclatura de los parásitos es la misma que ustedes vieron propuesta para bacterias de Linneo, es decir,
Los nombres van en latín, el género va con mayúscula, la especie con minúscula, y esto siempre se destaca con letra itálica o con negrita. Tenemos un ejemplo ahí entonces en donde el género Ascaris, ¿verdad? Va con mayúscula, y la especie Lumbricoides, que es la que afecta al hombre. También hay Ascaris que afectan al cerdo, por ejemplo, y se llaman Ascarisum, ¿ya? Entonces, son nombres compuestos. Otro criterio para clasificar los parásitos es según localización topográfica y aquellos que se ubican en la superficie, en la piel o en los pelos, son los ectoparásitos. Y aquellos que logran entrar al interior del organismo, del hospedero, son los endoparásitos. Van a encontrar ustedes también en los libros las palabras infestación e infección. La palabra infestación se está utilizando para la presencia de ectoparásitos. Entonces hay infestación por piojos, en este caso, como lo muestra la foto. Y cuando el parásito logra entrar, entonces hablamos de una infección. ¿Ya? Por supuesto, para los endoparásitos existen también denominaciones de acuerdo al lugar del organismo en donde se va a alojar. Y puede haber hemoparásitos, como es lo que les muestro acá, ¿cierto? Estos son glóbulos rojos y se ve dentro del glóbulo rojo el parásito. ¿Verdad? Es un hemoparásito. Vamos a tener también enteroparásitos, histoparásitos, ¿verdad? Va a depender ahí la nomenclatura para localizar el parásito en el organismo. Y la clasificación según el grado de parasitismo, es decir, según el grado de dependencia. En la primera foto nosotros vemos ahí un helminto, nematode, que tiene la característica de que puede hacer vida parasitaria si encuentra un hospedero adecuado o puede hacer vida libre si no lo encuentra. Entonces nosotros denominamos a este tipo de parásitos como facultativos. Es decir, tiene la facultad, tiene ese poder. Si encuentra un hospedero, hace vida parasitaria y si no lo encuentra, hace vida libre. En la segunda foto nosotros encontramos ahí un parásito que es obligado pero intermitente. Es decir, durante su vida, en ciertos momentos necesita un hospedero, pero el resto de su vida o de su día, ¿verdad? Lo va a hacer como un ser de vida libre. Tenemos en ejemplo entonces este mosquito, que es un parásito, porque necesita algunos factores que están presentes en la sangre de mamíferos. Entonces él, cuando necesita esos factores, se acerca y toma sangre y después se va libre, haciendo vida libre. Es un obligado pero intermitente. En la foto 3 encontramos una larva. Esta larva necesita tejidos vivos para poder evolucionar. Entonces es un parásito estacionario. En una estación de su vida necesita de un hospedero. Pero en otras etapas de su vida, él va a ser vida libre. Y por último, en la foto 4, encontramos ahí también un helminto, y este es un parásito obligado y permanente. Entonces, facultativos y obligados. Obligado intermitente, obligado estacionario y obligado permanente. Los ciclos de vida de los parásitos se clasifican de acuerdo al número de hospederos que el parásito necesita para hacer todas sus etapas. ¿Ya? El ciclo de vida entonces de un parásito es toda su vida desde que es un huevo, ¿verdad? Un embrión, una larva, un juvenil, hasta adulto. Todas esas son las etapas de su vida y si encuentra las condiciones en un hospedero para realizar todas esas etapas, entonces el ciclo es de tipo monoxénico. Yo les recomiendo usar la palabra monoxénico más que directo porque el término directo se usa en varias
en varios términos. Se puede tener muchos significados el hablar de algo directo. Es mucho mejor hablar de ciclo monoxénico. Entonces tenemos en la diapositiva aquí un H1, es decir, un hospedero 1, que aloja dentro de sí estados larvales hasta su estado adulto, ¿verdad? Siempre dentro de este círculo que representa al hospedero tenemos las etapas del parásito. Y necesita de algún mecanismo que lo lleve a un siguiente hospedero, que sería el 2, que también va a ser su hospedero para las etapas larvales hasta que llegue adulto o sexualmente maduro. Entonces es un ciclo monoxénico porque el parásito utiliza un solo hospedero. Pero hay otros ciclos de vida en que el parásito necesita más de un hospedero. Estos son los ciclos heteroxénicos. Vamos a distinguir aquí el hospedero que alberga el estado adulto y que lo vamos a llamar hospedero definitivo, por eso HD. Hospedero definitivo, entonces, es aquel que alberga al parásito en su estado adulto. Y debe haber algún mecanismo para que desde este adulto sexualmente maduro se produzca entonces en los huevos que van a dar origen a un estado larval. El estado larval necesita de un HI, de un hospedero intermediario. El hospedero intermediario entonces alberga el estado larval o juvenil de un parásito. Y necesitamos nuevamente otro mecanismo que transfiera, que transmita este estado larval hasta un hospedero definitivo que le va a dar las condiciones para madurar y llegar a su estado adulto. Tenemos, por ejemplo, aquí un perro que tiene un helminto en su intestino. Este helminto está adulto, sexualmente maduro y pone huevos, ¿verdad? Entonces el perro es el hospedero definitivo para este helminto. Este helminto va a poner huevos y como está ubicado en el intestino, los huevos van a salir con la deposición del perro. Estos huevos, ¿cierto?, van a quedar a disposición de, en este caso, las ovejas, que van a actuar como hospedador intermediario. Porque las ovejas van a adquirir el huevo y de ese huevo se va a desarrollar un estado larval. Ahora, las ovejas van a tener ese estado larval en su organismo. Y cuando el perro se alimenta de las vísceras de la oveja, que es donde están estas larvas, va a adquirir esas larvas que se van a transformar en adultos. Porque el perro es el hospedero definitivo y las ovejas son el hospedero intermediario. Ya, entonces tenemos dos tipos de ciclo de vida en los parásitos. Un ciclo de vida que es monoxeno, cuando hace todas sus etapas en un hospedero, o un ciclo de vida que es heteroxeno o heteroxénico, cuando el parásito necesita más de un hospedero para completar su ciclo de vida. Pueden ser dos intermediarios o pueden ser más. Esto depende del parásito. Dijimos que el parásito es un ser que causa daño. ¿De qué manera puede un parásito causar daño a su hospedero? Tenemos, por ejemplo, en la primera foto, ¿cierto?, una preparación en donde vemos, esto es el lumen intestinal y aquí tenemos un helminto que tiene dentro de su cápsula bucal, ¿verdad?, parte del tejido de su hospedero. Aquí nosotros estamos viendo un daño que es traumático y mecánico, ¿ya? En este helminto tiene aquí, que dice plates, unas placas cortantes y un esófago muy poderoso. Entonces, este helminto succiona mucosa y clava sus placas cortantes de manera de provocar sangramiento porque se alimenta de sangre. Entonces está causando un daño
traumático mecánico porque rompe estructura, está causando un daño exfoliatriz porque está sustrayendo sangre, ese es su alimento. Y además él actúa como un cuerpo extraño dentro del organismo de su hospedero y va a desencadenar una respuesta inflamatoria, ¿cierto? Entonces hay un daño aquí inmunológico. En la diapositiva 2 nosotros vemos una radiografía de tórax. Vean ustedes aquí como una esfera con un contenido líquido. Esta es una larva de un parásito que va creciendo en el pulmón del hospedero y va comprimiendo el tejido. Es un daño mecánico compresivo, ¿ya? En el 3 nosotros tenemos una foto. Esta es una parte de intestino grueso con el apéndice, y si ustedes se fijan, entrando en el apéndice hay un helminto. Este helminto está causando entonces un daño mecánico obstructivo, obstruye el apéndice, y cuando eso pasa, el apéndice se inflama, ¿cierto? Hay una apendicitis. Es un daño entonces mecánico obstructivo. En el 2 vemos un mecánico compresivo y en el 1 vemos un mecánico disruptor, ¿cierto? Un traumático. En la foto 4 vemos una fotografía de una preparación histológica. Se ve aquí un corte de intestino grueso, las vellosidades que están en la parte superior, y si ustedes se fijan, las vellosidades se ven interrumpidas, ¿cierto? Por una estructura en que se aprecian algunas células, ¿verdad? Y esto entra y se expande bajo las vellosidades. Aquí hay un daño que es enzimático. El parásito produce enzimas que destruyen matriz extracelular y que destruyen células, causando entonces un daño que lo podríamos llamar enzimático o bioquímico. Estas son las formas entonces que un parásito puede ocasionar daño, y todos ocasionan daño exfoliatriz porque todos van a necesitar alimentarse, por lo tanto van a sustraer alimento desde su hospedero, y un daño inmunológico inflamatorio, una respuesta inflamatoria porque son extraños a nuestro organismo. Los hospederos se defienden, tienen un sistema cierto, inmunológico natural o inespecífico para defenderse de la entrada de parásitos, barreras físicas como la piel, biológicas como por ejemplo la tos o la producción de secreciones o la limpieza de nuestro tracto respiratorio, nuestro tracto digestivo, urinario, barreras químicas, la presencia de enzimas en las secreciones, la ausencia de receptor en el hospedero. Esto ustedes tienen que haberlo visto ya en microbiología, los pasos para que un agente pueda causar una infección, un proceso. El primero es encontrar un receptor para la adherencia. Si no hay adherencia, no hay posterior desarrollo de proceso infeccioso. Y a veces las personas pueden carecer de un receptor que el parásito necesita, y en ese caso entonces se va a abortar la infección. Algo distinto si comparamos los parásitos con una bacteria. Muchos parásitos no necesitan ruptura de la piel o de las mucosas para poder entrar. Muchos de ellos tienen mecanismos para poder penetrar la piel normal. Y bueno, como generalmente la respuesta natural o inespecífica no va a ser capaz, ¿cierto?, de retroceder, de hacer que este parásito sea eliminado, al menos da tiempo para una respuesta adquirida o específica que puede ser de tipo celular, células que son efectoras y que van a actuar entonces contra los parásitos, o respuesta humoral, que son los anticuerpos. Generalmente se desencadenan ambas respuestas
¿ya? Celular y humoral. Y lamentablemente, en el caso de los parásitos, muchas veces estas respuestas específicas tampoco son suficientes para eliminar el parásito. Y de esta manera, entonces, muchas infecciones parasitarias son crónicas en el tiempo. Y el parásito tiene también estrategias para evadir la respuesta inmune. Inaccesibilidad anatómica, se ubica en sitios, ¿cierto?, de difícil llegada para el sistema inmune. Interferencia de la respuesta inmune, van a variar sus antígenos de superficie, se va a mimetizar porque se envuelve, ¿cierto?, en secreciones que son del hospedero, o puede distraer también el sistema inmune. El parásito elimina gran cantidad de antígenos que van haciendo trabajar al sistema inmune sin que éste llegue a atacarlo a él mismo. Y una disminución de la respuesta inmune, ¿cierto? Una inactivación de efectores y una inmunodepresión generalizada que generalmente se observa en las infecciones parasitarias. De esta manera, entonces, el parásito se asegura de poder cumplir sus ciclos. En cuanto a los grupos parasitarios, vamos a explicar algunas características generales de cada grupo parasitario y reconocer las diferencias entre los distintos grupos. Ya vamos a volver entonces a nuestra primera clasificación morfológica, en donde dijimos que había un gran grupo de los metazoos, donde tenemos helmintos y artrópodos. Veamos algunas características. En los helmintos tenemos el grupo de los nemátodes. Estos son de sección cilíndrica, ¿ya? Su tamaño puede variar desde unos pocos centímetros, milímetros, hasta varios centímetros. Se caracterizan porque tienen un aparato digestivo que es completo. Es simple, pero completo. Tiene boca, esófago, tiene intestinos, cloaca, ¿verdad? Son diferenciables los machos de las hembras. En esta foto ven ustedes en la parte de arriba una hembra más gruesa, más grande, también más larga, y en la parte inferior un macho. Los machos generalmente tienen una característica distintiva, en este caso es su extremo posterior enroscado, ¿ya? Los nemátodes en general se reproducen por huevos, pero también hay algunos que se reproducen por crías vivas, son vivíparos, es decir, la hembra va a parir larvas. ¿Ya? Esto es básicamente las características más importantes de nemátodes, ¿ya? Su diferenciación morfológica de sexo y un aparato digestivo completo y su sección cilíndrica. Y lo otro es que tienen un tegumento, una piel que es lisa. En los céstodes, en cambio, encontramos unos helmintos que son aplanados, lo ven ustedes. Son planos y están formados por segmentos que se llaman proglótidas. En el extremo anterior de un céstode se encuentra el escólex, que puede tener distintos organelos. Hay escólex con ganchitos y ventosas, otros solo con ventosas, ¿verdad? Otros con botria. El escólex es muy importante porque le sirve para fijarse a su hospedero con las ventosas y los ganchitos, pero también le sirve para generar las proglótidas. Mediante yemación, desde el cuello del escólex, se van generando las proglótidas y la nueva va empujando a la más antigua y a medida que pasa el tiempo, estas proglótidas van madurando. Adquieren los órganos sexuales femeninos y masculinos porque ellas son hermafroditas. Y una vez que están los órganos sexuales desarrollados, se va a producir la fecundación y las últimas proglótidas serán las grávidas, ocupadas por el útero repleto de huevos, y este helminto entonces va a ir soltando esas proglótidas grávidas para que salgan hacia el exterior, hacia el ambiente, y pueda haber oportunidad de que encuentren un siguiente hospedero. Entonces, los helmintos céstodes son planos, son segmentados,
son hermafroditas y no tienen aparato digestivo. Se alimentan por osmosis. Aquí tenemos algunas fotos. Los céstodes pueden medir desde unos pocos milímetros hasta varios metros. Y esto entonces, como se ha observado desde a tiempos muy antiguos, las personas los conocen como las lombrices solitarias, porque observaban, ¿cierto?, que eran helmintos muy largos. Estoy hablando de 8 metros o 10 metros. Por eso entonces el término de lombrices solitarias. Los helmintos tremátodes son también planos, como observan ustedes acá. Presento fasciola hepática porque es el helminto trematode importante en Chile que afecta a las personas y a los animales. Es plano, pero no es segmentado, ¿ya? Y tiene ventosas como órganos de fijación. Otra característica es que su aparato digestivo es rudimentario, tiene ciegos intestinales. La mayoría es hermafrodita. Esto que ven ustedes en la foto más a la izquierda aquí son los huevos, ¿verdad? Está la ventosa ventral y la ventosa oral. Bueno, pero también hay algunos tremátodes que tienen sexo separado. En la foto de abajo les muestro un esquistosoma en donde se ve el macho, ¿verdad?, que forma un canal abrazando a la hembra. Pero la mayoría, insisto, de los tremátodes son hermafroditas y se reproducen por huevos. En cuanto a la importancia médica de los artrópodos, bueno, tenemos artrópodos que son importantes porque son parásitos. Aquí vemos un ejemplo, piojos, el ácaro de la sarna. Algunos son vectores o transmisores de enfermedades. Por ejemplo, acá tenemos el mosquito o la mosca. Otros son importantes porque causan hipersensibilidad, es decir, alergia. Y aquí tenemos una foto de este ácaro que es conocido como el ácaro del polvo. Y otros no son parásitos. Hay un grupo de artrópodos que inoculan venenos. ¿Ya? Ellos son seres de vida libre, usan sus toxinas para capturar sus alimentos y en algunos casos esas toxinas pueden causar la muerte a las personas incluso. Entonces tenemos ahí unos artrópodos que no son parásitos, pero que los estudiamos en este capítulo porque inoculan veneno y pueden causar entonces enfermedad o muerte al hombre. Y están las arañas, la araña del rincón y la araña del trigo. ¿Qué es importante saber de los artrópodos? ¿Cómo son sus ciclos de vida? Los artrópodos pueden tener ciclos de vida que se llaman metamorfosis completa, es decir, hay un adulto que pone huevos, de los huevos emergen larvas y las larvas se encierran en una estructura que los protege para que se lleve a cabo la transformación, la metamorfosis de este ser que tiene aspecto de gusano a un ser, cierto, insecto, alado. Hay otros que tienen metamorfosis incompleta. En este caso tenemos un adulto que va a poner los huevos, de los cuales emergen ninfas. Como ustedes ven, las ninfas son morfológicamente similares a sus progenitores, solamente que más pequeñas e inmaduras. Entonces la ninfa va creciendo, madurando sexualmente hasta cumplir sus etapas y llegar a adulta y poder poner huevos. Esa es una metamorfosis incompleta. ¿Cuál es la etapa que falta aquí? La pupa. Entonces, completa e incompleta. Y esto es importante cuando yo quiero diseñar medidas de profilaxis. Si yo quiero combatir a un artrópodo que tiene una metamorfosis completa, debo decidir medidas para combatir los adultos, que van a ser medidas distintas si yo quiero combatir los estados larvales, ¿verdad? Porque son no solamente morfológicamente distintos, sino que son fisiológicamente distintos y ocupan hábitats diferentes.
En cambio, yo puedo diseñar una medida de profilaxis que pueda actuar sobre un adulto de metamorfosis incompleta y también sobre sus ninfas. ¿No quiere seguir la presentación? Me sacó. Bien. Voy a revisar si me faltó alguna diapositiva porque me sacó la presentación. ¿Alguna pregunta que tengan mientras tanto veo? No, profe. ¿No? Bueno, estas clases son sencillas, solamente para aportarle a ustedes el vocabulario, ¿verdad? Los distintos criterios que hay de clasificación para que posteriormente ustedes puedan leer los parásitos que a ustedes les interesen o que necesiten conocer. Me falta mostrarles algo de la bibliografía. A ver si me lo comparten. Los que vimos recién eran parásitos facultativos, ¿cierto? Vimos en general. Ahí, en las clases, porque yo les voy a dar a ustedes esta parte general con todo el vocabulario y todas las posibilidades, por así decirlo. Y el profesor, después, con el profesor Ítalo Fernández, les vamos a presentar algunos parásitos en particular. Y ahí les vamos a comentar si son, por ejemplo, monoxénicos, si son dependientes totales o facultativos, ¿verdad? Es que hablaba de los grupos, eran el Mintos. O sea, cuando lo decía el Mintos y después abajo salía otro nombre que eran como el grupo. Y delante lo del Mintos estaba en la clasificación de facultativo. Sí. ¿Estoy compartiendo o no? Sí, profe. Sí, miren, no lo voy a mover para poder buscar la otra diapositiva. En los helmintos nosotros tenemos nemátodes. Y yo les comenté que el nematode es cilíndrico, tiene aparato digestivo completo y tiene sexos separados, ¿verdad? Ahora, dentro de los helmintos, yo voy a encontrar algunos que son facultativos, otros que son obligados permanentes, ¿ya? Ahí va a depender del parásito. Voy a encontrar algunos que son monoxénicos, voy a encontrar algunos que son heteroxénicos. Yo les estoy presentando el grupo completo con las características que permiten clasificarlo como nematode o que permiten clasificarlo como Platelminto cestode. Pero yo después, cuando veo un parásito en particular y le pongo nombre, yo entonces digo, Ascaris lumbricoides, sí, Ascaris lumbricoides es monoxénico, ¿sí? Es un nematode, es monoxénico, es un obligado permanente. ¿Me entiendes? Sí. Ya, gracias. Bien. Me preguntan nomás todo lo que no se entienda. Bueno, yo estaba hablando entonces ahí de los, terminé de hablar de los ciclos de los artrópodos, que tienen dos tipos de ciclos, metamorfosis completa e incompleta, y me faltaba hacer aquí una pequeña reseña sobre... Ay. Ay, me pasé. Bueno, los protozoos. Vamos a ver la anterior. Ahí. Los protozoos también se clasifican en filum, sarcomastigófora, que tienen flagelos o que emiten pseudópodos. Profe, creo que no se ve la presentación. Oh. Se ve dónde están las carpetas, o sea, las dos presentaciones, dice generalidades y epidemia y profilaxis. Claro, se ve. ¿Y acá se ve? Si yo lo pongo acá.
¿Cómo? Aquí también. C décima. No. Es que el sistema por alguna razón me sacó la presentación. Profe, es que tiene que volver a compartir la pantalla. Sí, voy a compartir. Sabe que está compartida. Lo vamos a volver a hacer. Ahí. ¿Se ve? Todavía no. Vemos de nuevo la pantalla. No, no sé por qué no me quiere. No me quiere. Quiere mostrar la presentación. Ahora no la veo yo.